Buenas. A ver si viene Nájera. Buenas a todo el mundo. A ver. Hola. ¿Qué hora es? Ah, hola. Nájera, le tienes que dar para poder meterte, creo. Aquí, vale. Nájera, ¿puedes entrar? ¿Qué pasa? Porque no funciona. A ver. Espérate, vuelvo a... Ah. ¿Ahora? Ya, Hola. Buenas. ¿cómo estás? Pues bien, aquí estamos. Contenta de hablar contigo. Sí, bueno, igualmente. ¿Cómo estás llevando el confinamiento? ¿Bien? Pues mira, la verdad es que sí, o sea, como yo vivo confinada estudiando, llevo ya así 2 años y pico, pues esto es como que, menos los sábados que sí que Ya. salía, el resto, pues aquí. Bueno, eso es bueno. Bueno, Bueno, pues aquí estamos, que vamos a hablar un poquito de todo. sí, bueno, presento antes de nada aquí a la gente, bueno. Vamos a hablar esta tarde con Nashara. Nashara es una activista saharaui, feminista. Y bueno, pues para mí de verdad que es un honor que tenerte aquí esta tarde con nosotros y poder escucharte, porque bueno, ya veréis los que no lo las y los que no conozcáis a Nashara, que es una maravilla escucharla, que sabe un montón de todo y que vamos, que da gusto, así da gusto. Así que nada, bueno, vamos a hablar esta tarde de temas que me parecen bastante importantes, sobre todo en la actualidad. De un lado, un tema que creo que no se trata casi nunca, al menos en lo que es en el ambiente feminista, que es el conflicto saharaui. Y de otro lado, pues luego vamos a entrar a hablar más del tema religión y feminismo, ¿no? La relación que existe entre ellas, los supuestos feminismos religiosos, etcétera. Entonces, bueno, lo que se trata de la materia saharaui básicamente es escuchar a Nashara porque yo la primera soy la que necesita información y bueno, creo que realmente la sociedad española, aunque estamos tremendamente vinculados a ese tema, realmente tenemos muy poca información del asunto, con lo cual creo que es importante que nos formemos sobre el tema. Y me parece que, bueno, Nashara, te dejo hablar a ti, que es la que tienes que hablar sobre este asunto. Bueno, Vale. te comienzo preguntando si te parece bien. Si nos puedes explicar un poquito cómo surge el conflicto saharaui, qué consiste exactamente. Vale, antes que nada, darte las gracias por este directo y sobre todo por hablar sobre el conflicto saharaui, que creo que es muy necesario. Bueno, este conflicto, voy a empezar antes que nada, solo haré un apunte, una cronología. En, Voy a hablar desde 1900, 1500. Desde el año 1500 había relación entre España y los pobladores de lo que conocemos actualmente como el Sahara, especialmente entre canarios y saharauis, por el tema, pues era un acuerdo mutuo por intereses económicos. O sea que ya habían factorías españolas en ese año en el Sahara, ¿no? Occidental, pues por intercambio económico, de comercios, etc. Pues ese vínculo histórico que siempre ha habido, esa relación mutua que siempre ha habido entre los canarios y los que vivían en el que conocemos actualmente como el Sahara, ha hecho que, como bien sabes, que has estudiado Derecho y bien sabes que entre 1884 y 1885, la Conferencia de Berlín
en la conferencia de Berlín se repartieron el continente africano entre los países europeos, ¿no? Y cada país europeo escogió la parte que más le gustaba de África. Antes de eso no habían fronteras realmente en África. Eh, sí que existían imperios, eso sí, pero fronteras como tal no habían. O sea que las fronteras que hay actualmente bueno, son fronteras que estableció la colonización europea y dividieron pues los países africanos, que al fin y al cabo lo que dividieron son los pobladores, ¿no? de esas zonas. Por ejemplo, en el Sáhara dividieron las tribus, unas las mandaron para Mauritania y otras en el Sáhara, y eran familias, ¿no? O sea que, pero bueno, después de que se repartieran África, en esa conferencia de Berlín, entre el 84 y el 85, España reclama el Sáhara como suyo, pues, como te comentaba, esa relación que siempre ha habido, mutua. Y reivindicó el Sáhara como territorio suyo, y así ha sido. En 1884, España coloniza el Sáhara y lo hace como una provincia más suya, que era la provincia 53, si no me equivoco. Así que, y eso, por tanto, desde el siglo XIX hasta 1975, España estuvo colonizando el Sáhara. O sea que, de hecho, el Sáhara actualmente es la última colonia africana sin descolonizar. Y entonces, a partir de ese, bueno, cuando surgió la resolución 1514 de las Naciones Unidas, que establecía básicamente pues la obligación de los países europeos de descolonizar los territorios que habían colonizado, la Unión Europea exigió bueno, presionó a España para que descolonizara el Sáhara. Y bueno, también surgió en 1965, si no me equivoco, sí, en 1965 surgió el Movimiento Nacional por la Liberación del Sáhara, porque en los años 60 en África hubo como muchísimos movimientos de liberación en todo el continente africano que batallaban contra las colonias para liberar sus territorios. Y claro, el Sáhara no fue menos. En el 65 se creó el Movimiento Nacional de Liberación Saharaui, que más tarde, en 1970, 1970 creo, sí, en 1970 se crea la RAS, ¿no? Y bueno, a partir de ahí empieza el conflicto, que resulta que Mohamed VI, que era el entonces rey de Marruecos, exigió el Sáhara como suyo, lo reclamó como suyo cuando la ONU estaba presionando a España para descolonizar el Sáhara. ¿Qué pasó? Es que el rey de Marruecos bueno, el régimen alauita, que son los monarcas de Marruecos actuales, provienen bueno, son la familia alauita. Entonces, ellos tienen el gran sueño de construir el Gran Marruecos. Es verdad que siempre ha habido imperios, ellos, bueno, fueron reino de varios imperios, pues bueno, siempre han querido construir un Gran Marruecos que acapara el Sáhara Occidental, buena parte del sur de Argelia, prácticamente todo Mauritania y buena parte del noroeste de Mali. Eso lo consideran ellos como territorio suyo y de hecho querían reivindicarlo. Solo pudieron invadir el Sáhara. Ahí me corrigió Epava, que es en 1973, la creación del Frente Polisario. Gracias, Epava. Entonces, a partir de ese momento, él reivindicó el Sáhara como suyo, lo reclamó y lo que hizo España fue presionada por Estados Unidos y Francia para que se diera el Sáhara Occidental a Marruecos. Franco entonces estaba moribundo, a punto de morir, y mientras España le decía al pueblo saharaui que iban a estar con nosotros para combatir la invasión de Marruecos, lo que pasó es justamente lo contrario, ¿no? Había como una doble cara. A nosotros nos decía que iba a estar con nosotros, iba a combatir al colono marroquí y nos iba a descolonizar, como ha pasado con todos los países africanos, y lo que hizo realmente es detrás
mientras lo decía eso, hablaba con Hassan II, que era el entonces rey marroquí, bueno, para decirle cómo iban a entregarle el Sáhara. Entonces, fue en 1991 cuando se creó el plan de paz. No, espera, fue realmente bueno, antes de 1975, creo que fue en 1974, principios de 1975, cuando realmente, eh, pues bueno, lo que es España cede gran parte del territorio del Sáhara a Marruecos y otra parte a Mauritania, pero como todos sabemos, quienes han estudiado derecho sobre todo, eso es ilegal. O sea, que España descolonizó el Sáhara de manera ilegal. De hecho, España se considera como administradora, como potencia de facto del Sáhara Occidental. Y bueno, a partir de ahí comienza la lucha. Al fin y al cabo surge la Marcha Verde en 1975, donde habían 350.000 civiles marroquíes y 27.000 soldados. Y fueron a invadir el Sáhara. ¿Por qué habían civiles y soldados? Porque quería que los civiles fueran de cara a los periodistas internacionales para que vieran que la invasión estaba siendo pacífica, y los soldados pues no querían que la comunidad internacional lo viera, pero masacraron al pueblo saharaui de una manera bastante cruel, con la total impunidad de España, que huyó. Sí. La noche que iba a invadirnos Marruecos, huyó y supuestamente iba a estar con nosotros, ¿no? O sea que, bueno, ahí empieza todo. Gran parte del pueblo saharaui está en los territorios ocupados, luchando por la liberación de los territorios ocupados, y otra gran parte, la mitad, está en los campamentos refugiados de Marruecos, de Argelia, al sur de Argelia, en Tinduf concretamente, que fuimos exiliados allí, que fue el único país que nos acogió realmente. Así que por ahí empezaron todo, realmente. Empezó toda esta lucha. Qué horror. Mm. Madre mía. La De verdad hecho, es que nos considerábamos hijos de las nubes, ¿no? Éramos nómadas y nos denominamos como hijos de las nubes porque íbamos a donde la lluvia estaba, ¿no? Para el pasto de los animales, para la alimentación nuestra. sí, Pero bueno, la colonización ha tenido sus consecuencias y bueno, lamentablemente perdimos. Luego, en 1991 se firmó el alto al fuego, porque seguimos batallando. Eso era un bloque, lo que es Estados Unidos, que es el mundo capitalista, y Francia apoyaron a Marruecos en 1900, y lo que es Rusia, la Unión Soviética y Argelia armaron al Frente Polisario. Eso cuando estábamos en los campamentos refugiados. Y entonces nos armaron a ambos y combatimos. Fueron los guerrilleros saharauis a combatir contra el ejército marroquí, que estaba armado por Estados Unidos y Francia. El ejército marroquí no pudo con las guerrilleras saharauis. Tardó muchísimo la guerra, y hasta que Estados Unidos dijo: hasta aquí, no quiero que haya más guerra, se acabó el tema. Pues bueno, ahí es cuando la ONU propuso pues el plan de paz, nos hizo firmar un plan de paz donde nos prometieron que si dejáramos la guerra y el conflicto, que iban a abrir el procedimiento de un referéndum de autodeterminación del pueblo saharaui. Y hasta el día de hoy estamos esperando este referéndum. ¿Qué pasó? Que Marruecos, al hablar nosotros de autorreferéndum, lo que hizo es intentar adoctrinar a los colonos marroquíes sobre la lengua hasaní, que es el árabe saharaui. Está el árabe marroquí, el árabe saharaui, el árabe argelino. Pues se intentó adoctrinar a los colonos para aprender el árabe saharaui, para vestir como los saharauis y así incluirlos en el censo como saharauis, y así, en caso de que hubiera esa votación, pues ganarían mayoría los marroquíes realmente, ¿no? claro.
Mm. Vaya tela. Eso sí que lo denomino yo como apropiación cultural. Cultural. Para mí sí es apropiación Eso cultural. sí, desde luego, desde luego. Porque quieres exterminar un pueblo, si te quieres apropiar de la identidad de un pueblo con fines políticos, que es, al fin y al cabo, invadirlos, ¿no? O intentar mantener la opresión sobre ellos. Mm, Eso sí que lo puedo denominar yo como apropiación cultural. sin duda, sí, sí. Mm. Absolutamente de acuerdo. Mm. Pues tremendo, la verdad es que es una situación, no sé, tú en principio ahora mismo cómo ves la situación para poder solucionar esto por medio de intermediarios internacionales o apoyo de estados, cómo se cree ahora mismo cómo está la situación realmente para intentar avanzar en el tema de la autodeterminación. A ver, como establece la Carta de las Naciones Unidas, el acuerdo tripartito de Madrid es ilegal. Mm. Cuando el entonces presidente, mira que estoy harta de mencionarlo, pero ahora no me acuerdo, Arias, Ay, joder, se me ha ido a mí también el nombre, ¿te lo puedes bueno, creer? pues sabemos que Ah, Arias Cañete creo que era, es. ¿no? Era de Cañete, ¿verdad? No me estoy equivocando. Dios mío, qué vergüenza. Entonces, bueno, entre él y el que entonces presidía el CNI, Mm. o sea, como te dije, acordaron el entregar el Sáhara de manera ilegal tanto a Arias Marruecos Navarro, gracias, sí, como a gracias. Sí, Ares Nava. Arias Gracias. Cañete, nada. Estoy yo Sí. buena esta tarde, Yo sí. estoy muy lenta, ¿eh? Llevo 2 semanas muy lenta. Entonces, ya te digo, el acuerdo tripartito de Madrid es ilegal. Es decir, España no colonizó como establece la Carta de las Naciones Unidas y como se ha descolonizado el resto de países al Sáhara como es debido. Por tanto, España sigue siendo la potencia administradora. Lo fue de facto hasta 1975 y actualmente es la potencia administradora. ¿Eso qué quiere decir? Que solo España tiene la capacidad de descolonizar como es debido el Sáhara, porque seguimos siendo una colonia del Sáhara, ¿no? Marruecos es la potencia ocupante y España es la potencia administradora. Claro. ¿Qué pasa con todo esto? El Banco Mundial declaró calificó el territorio saharaui como el más rico del Magreb por el fosfato, que es una materia prima para la agricultura, y también por el banco de pesca, que es como considerado el más importante del mundo. Y ahí está explotando nuestros recursos naturales Marruecos y se está beneficiando solo del fosfato. Marruecos vende cada año 30 millones de toneladas de fosfato y gana cada año 1.000 millones de dólares Mm. por el fosfato cuando no son sus recursos naturales y se está pues beneficiando de nuestros recursos naturales mientras nosotros estamos en un campamento de refugiados pasando hambre, ¿no? En el mejor de los casos comemos 2 veces al día. Qué horror. O Vivimos sea, de es que las ayudas aquí, humanitarias. total. O sea, es que además aquí empiezas a entender, ¿no? Realmente la relación y el negocio que se han traído siempre el rey de Marruecos y el rey de España, ¿no? El rey del señor Don Juan Carlos y el negocio y el negocio que tienen y la Unión Europea, sí, efectivamente. O sea, es que es una cosa tremenda. Y claro, o sea, enfrentarse a esto se pondría al final tener una crisis política entre España y Marruecos, que es lo que no se quiere, porque tienen negocio bien hecho encima del Sáhara y a costa de la gente saharaui. Es tremendo. La clave de Es esto está vergonzoso. en la Unión Europea, Francia y España. Son los tres que pueden resolver esta situación. Francia nunca lo resolverá porque, como bien dijo un ex ministro francés, Marruecos es la amante que no quieres molestar. Que de hecho, por haber dicho esas declaraciones, bueno, lo presionaron bastante para que pidiera perdón al mismo ex ministro. Y él mismo explicaba cómo cuando los ministros son elegidos tanto en Francia como en España, la primera llamada que reciben es del actual rey marroquí, Mohamed Sades, y es dándoles determinados, bueno, vamos, que les paga por apoyarles, les Sí. ofrece las mejores universidades a sus hijos, les da cantidades estratosféricas, digo, de dinero, todo para que no muevan ni un solo dedo respecto al Sáhara. Normal. Y esto pasa, de hecho, cuando se nombra un presidente en España, su primera visita es a Marruecos. Sí,
Sí, Y me sí, parece sí. absolutamente... Yo no tendría cara de hablar sobre derechos humanos sabiendo que tengo a todo un pueblo en un campamento de refugiados, a otra parte oprimida y reprimida por un monarca absoluto. Yo no tendría narices de hablar sobre derechos humanos. Pues ahí está el Estado Sí. español siempre hablando de los derechos humanos. Sí, pero además es que a todo nivel, a todo, es que decir, no es un tema de un partido político, o sea, es que el silencio por parte de los partidos de izquierda de este país es absoluto sobre este tema. Es que es absoluto, es que no hay ningún tipo de intención de hacer nada sobre el asunto. Es que clama al cielo, o sea, no lo ves o sea, es que no se nombra, o sea, volvemos a lo mismo. ¿Qué sabe la sociedad española sobre este tema? Pues que vienen niños en verano saharauis a quedarse con muchas familias españolas. Ya está, eso es toda la información que tenemos sobre el tema y bueno, se sabe, bueno, te puede sonar que hay un conflicto entre el Sáhara y entre Marruecos y que España, bueno, que antes el Sáhara era español, entre comillas, ¿no? Pero hasta ahí, o sea, realmente no sabes la importancia y qué papel a nivel de poder tiene España y qué responsabilidad tiene en todo esto, porque Mm. parece una cosa del pasado casi, ¿no? Una reminiscencia. Y además Y en los libros de historia apenas se menciona, ¿eh? Me para nada, refiero a para nada. bachillerato O y sea, a eso. vamos, yo esto Ya no lo hace estudié en 40, la vida, eso te lo digo. sí, hace 45 años fue colonia española, o sea, es muy fuerte, ¿no? Sí, Como sí. Filipina, todo el mundo, Guinea Ecuatorial, la Iberoamérica, bueno, Latinoamérica, etc. Eso sí lo saben perfectamente, pero Mm, respecto al Sahara, no. Supongo que por la vergüenza, ¿no? Porque sigue siendo potencia administradora y a lo mejor es por eso que no les interesa, porque no quieren que se les presione para... Pero sí es verdad que Marruecos tiene atada y muy bien atada a todos los países de la Unión Europea, los tiene bien ataditos, entonces hace lo que le da la gana con ellos. ¿Por qué? Presiona el botoncito de la inmigración y los acojona. Entonces los tiene acojonados por ese aspecto. El terrorismo y la inmigración y cualquier movimiento que hagan que no guste a Marruecos, pulsa el botón de la inmigración y el terrorismo y ya están ellos. De hecho, en esta crisis del coronavirus dieron millonadas a Marruecos para enfrentarse a la crisis, que está bien porque el pueblo marroquí es el que lo va a sufrir, pero eso se nota, ¿no? La presión que tiene el régimen alawita sobre lo que son los países mm. europeos, ¿no? Y porque también compra sus ministros para que luego ejerzan las políticas que ellos quieren, etc. Y ya te digo, los tienen presionados por ese aspecto, por el tema de la inmigración, por eso no dicen nada, ¿no? Cuando ves que hay más pateras de lo normal, es porque algo ha hecho la Unión Europea que a Marruecos no le ha gustado. ¿Qué es lo más vergonzoso de todo? Es que hace poco se firmó un tratado de pesca donde se incluían las aguas del Sáhara Occidental y se beneficia a Europa. Eso sí que es una vergüenza. Claro. Aquí hay que tener también a colación un poco el convenio de Viena, los convenios de Viena, que es aquí donde se hace referencia con todo este tema de Cataluña, está continuamente el tema de la autodeterminación, autodeterminación. Bueno, el convenio de Viena recoge el derecho a la autodeterminación de los pueblos y al mismo tiempo también, bueno, donde se incluye el derecho a la propia utilización y de los recursos naturales. Bueno, se trata precisamente de todos estos supuestos, ¿no? De pueblos coloniales, bueno, como por ejemplo el Sáhara, ¿no? Donde precisamente un Estado opresor extranjero son los que están utilizando sus recursos naturales, están oprimiendo sistemáticamente a la población, etcétera. Eso es el derecho de autodeterminación que está previsto a nivel internacional y el que tiene reconocido hechos estados y el que se está vulnerando sistemáticamente al Sáhara, bueno, a la población saharaui occidental y de otro lado también, por ejemplo, a otros como son, por ejemplo, la población palestina, que está en una situación un tanto similar Sí, más bélica actualmente, ¿no? Pero bueno, sí, estamos en la para misma entendernos un situación poco. que en Palestina. Lo curioso es que, si no todos los marroquíes, gran parte defienden la causa palestina como si fuera la suya propia. Y cuando Mm, les hablas del Sahara te dicen, no, el Sahara es marroquí. Es decir, ¿qué diferencia los argumentos del pro marroquí y pro ocupación del Sahara con el israelita, el sionista mm. y preocupación de Palestina? Nada, porque ambos Nada, tienen nada, el es lo mismo mismo. discurso, ¿no? Mm, Es que antaño, de no sé cuántos años, era nuestro y lo otro. De hecho, la Unión Africana dice que los países africanos deben quedarse tal y como se han quedado después de la colonización.
Eso lo dice la Unión Africana. De hecho, la Unión Africana reconoce el Sáhara como país. Las Naciones Unidas reconocen el Sáhara como país. Y bueno, y como bien sabes, realmente un Estado no lo conforma el reconocimiento de otros Estados, realmente. Mm. Eso es lo de menos, en realidad, que un Estado te reconozca o no, porque eso no es lo que finalmente te va a constituir. Pero ahí está, ¿no? Las Naciones Unidas y en la Carta de las Naciones Unidas ahí está. Lo que pasa es que tuvimos mala suerte y España, como no nos descolonizó como es debido, pues nos invadieron con mucha facilidad eh, y no tenemos más. Negociaron y se repartieron el pastel, vamos a ser claras, o sea, Sí, yo creo básicamente, que la sí. solución está en que España tome la postura que tenga que tomar, porque esto es problema de España. Lo que tú no puedes es dejar a miles de personas ahí con el problema que tú mismo has creado. Solo se le Totalmente. pide una cosa a España, que descolonice, como así le indica las Naciones Unidas en la Carta de las Naciones Unidas, como si está Mm. establecido, ya está, no hay más. De hecho, a mí me parece una vergüenza tener yo que decidir qué hacer con el Sáhara. No, 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 el Sáhara es Que mío. corresponde, efectivamente. Eso de autodeterminación, de yo tener que firmar para, perdona, no, el referéndum para recuperar mi territorio, eso a mí me parece eso me parece un insulto. Mm. De hecho, los argelinos consiguieron Argelia a base de guerrear a sangre y, vamos, y a fuego. Se levantaron y hubo el mayor genocidio en Argelia, precisamente por la descolonización. Vete tú a decirle a un argelino entonces, no, no, tiene que haber un referéndum para ver si tú te quedas o no con Argelia. Es que a mí me parece eso Efectivamente. además un insulto. Pero bueno, sí, y además los saharauis llevan casi 20 años luchando de manera pacífica, sin levantar las armas, casi 30 años, sin levantar las armas, de manera pacífica. Estamos haciendo caso a todo lo que nos dice la inútil de las Naciones Unidas, que lo único que hace es darnos pastillas placebo y nada. Entonces, realmente me da que le está mandando un mensaje a los saharauis de levantar el fuego, de que hayan armas, y de hecho actualmente muchos están diciendo que quieren ir a la guerra, porque ya están hartos de Están estar hartos, efectivamente. anclados, estancados en un campamento de refugiados, en un desierto, sin ningún futuro, porque allí no hay futuro. Estás ahí esperando a que están desesperados de tanto esperar. Y me parece una Absolutamente. vergüenza que tengas que empujar a un pueblo cuya historia se basa en una lucha absolutamente pacífica a empujarlo a la guerra. Y esa es la triste realidad, ¿no? Que nos están empujando a la guerra. ¿Y qué pasa? Que si haces la guerra seremos los terroristas. Ahí está el asunto, claro. Es que ese es el problema. Mm. Pero bueno, y bueno, más allá de esto, ¿quién construyó los campamentos? Las mujeres saharauis. Eso vamos a En, meternos ya un poco en esto historia es, ya de en feminismo, ¿no? La 1900, participación y de yo las que con esto mujeres. me pongo No sé. mala, ¿eh? Estoy muy... Sí, no, 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 súper interesante escucharte, Nashara, de verdad. Una cosa, cualquier pregunta que queráis hacer, la escribís y yo, lo que pasa que es que las preguntas parece que van un poquito retrasadas. Yo conforme las vea me las voy apuntando y luego se las hago a Nashara, ¿vale? Vale, porque yo no veo bien los comentarios. Vale, vale. Se me ha olvidado lo que te iba a Sí, decir. bueno, la participación y bueno, la vida de las mujeres saharauis dentro En de todo esto. 1975, cuando nos invadió Marruecos, pues las mujeres saharauis, muchas combatieron frente al colono marroquí y otras pues se fueron a los campamentos. ¿Qué pasa? Que los hombres nos relegaron, bueno, nos relegaron esa capacidad de construir los campamentos. ¿Qué pasa? Que no nos dieron esa capacidad como ciudadanas, sino como súbditas. Como súbdita, toma y construye los campamentos refugiados. Ahora, no eres ninguna ciudadana. ¿Qué pasó? Que los campamentos refugiados están construidos por nuestras propias manos, las de mi abuela y las de la abuela de tantas saharauis. Y de la nada además lo hemos construido. No es un campamento de refugiados como uno se imagina en las Naciones Unidas. No vino nadie a construirnos casas. Fuimos nosotros con nuestras propias manos que construimos jaimas, construimos casas con la arena que tenemos allí, etc. De hecho, nuestras casas están hechas con arena. Y entonces,
¿Qué pasó? Que cuando finalizó la guerra en 1991, volvieron los machos saharauis y nos han dicho, venga, vuelve a tu lugar que es de segundo orden. Ahora nos toca a nosotros tomar el poder. Pues tomaron los hombres el poder y nos relegaron a nosotras en trabajos de segundo orden, ¿no? Y ¿qué pasa? Que hay una falsa propaganda que es que las mujeres saharauis somos las más libres de las sociedades musulmanas. Y eso es lo que siempre se ha vendido, que tenemos muchos derechos, que somos muy libres. De hecho, se llegó a vender que somos un matriarcado y que hemos sido un matriarcado. Y eso es absolutamente falso, porque tanto antes de la colonización de España como después siempre hemos estado subordinadas a los hombres. Siempre ha habido matrimonio infantil, ha habido incluso, se practicaba la ablación genital hasta hace 40 años, incluso 30 me atrevo a decir, la ablación de clítoris se practicaba en nuestra sociedad. Actualmente no se practica, pero se llevaba a cabo. El tema de los matrimonios es brutal porque es el hombre quien puede divorciarse, nosotras no podemos divorciarnos, no hay una mayoría de edad en nuestra sociedad, está obligado a velarse en nuestra sociedad. Cualquier chica saharaui que va a los campamentos de refugiados se tiene que velar. O sea, no conciben una mujer saharaui sin velarse. Es para ellos, dejas de ser saharaui, pierdes tu nacionalidad por velarte. ¿Qué es lo curioso? Lo curioso es que los hombres, hay una vestimenta tradicional que se llama darra'a para los hombres. Los hombres, la mayoría han dejado de llevar a cabo esa vestimenta tradicional, excepto para momentos de festividad. Pero la han dejado de llevar porque es incómoda para trabajar y para todo. Pero nosotras las mujeres se nos obliga a llevar meleze. Es obligatorio entre muchos aspectos y tenemos muchísimos problemas profundamente misóginos. El pensamiento único está al día. Como te atrevas a hablar, eres pro-marroquí directamente, te meten en ese saco, aunque no hables de política. Si hablas de tus derechos como mujer, pro-marroquí, y quieres manchar la causa saharaui. Han vendido una falsa realidad para elevar la causa saharaui, ¿no? Por eso así los occidentales nos apoyarán al ver que somos una sociedad feminista, aunque sea absolutamente falso, porque actualmente en los campamentos existe una cárcel para mujeres que tienen hijos producto de relaciones extramatrimoniales, y está en esa cárcel 2 años. O sea, para mí eso es un atentado contra los derechos humanos de las mujeres. Y las mujeres saharauis sufrimos cada día, tanto la diáspora como los territorios ocupados, como los campamentos, cada día sufrimos atentados contra nuestros derechos. De hecho, las mujeres saharauis que están en los territorios ocupados y que llevan a cabo un activismo contra el colono marroquí, esas mujeres tienen una doble opresión. La primera es la de la familia. No hagas esto porque eres mujer. No quiero que pierdas el honor, no quiero que hagas el activismo. O sea, les presionan continuamente para no llevar a cabo ese activismo porque son mujeres y no quieren que perjudiquen su honor. Luego está la presión del colono marroquí, que las encarcela, las asesina, las maltrata y las viola. ¿Qué es lo peor de todo? Que cuando una mujer saharaui, por ser activista política, en pos de la liberación de los territorios ocupados, entra en la cárcel y es violada, que lo es, ella luego no puede decir que ha sido violada. Es un secreto que se tiene que llevar a la tumba. Porque si dice que es violada, aunque sea por un colono marroquí, por llevar a cabo el activismo en pos de la liberación de los territorios ocupados, va a perjudicar el honor de la familia y por ahí la familia no pasa. Y eso es una doble opresión que sufren en los territorios ocupados. Donde estemos sufrimos bastantes opresiones, ¿no? Siempre digo que la situación de la mujer saharaui es la misma que la de Irán o la de Arabia Saudí. La única diferencia es que en Irán y en Arabia Saudí existen leyes escritas que establecen dichas opresiones y en nuestra sociedad dichas leyes no existen. Lo que hay es una norma consuetudinaria del Tribunal Social Saharaui. Preguntan, un momento, perdona. ¿En qué medida crees que han venido esta... Ay, se me ha ido, perdona. ¿En qué medida crees que han vendido esta realidad falsa con las Islas Canarias? ¿En qué medida han vendido esta realidad en las Islas Canarias?
la realidad de la mujer saharaui libre y todo eso. ¿O cómo? Con las Islas Canarias. No sé, no entiendo bien la pregunta. Jennifer, ¿puedes, por favor, redactarla de otra manera? A ver si así nos centramos un poquito mejor. Y Sí, había porque por aquí otra también, espérate que busque. Es que se me ha ido. Ah, que colgaremos esto. Voy a intentarlo, estoy grabándolo como puedo porque el otro día no se me guardó, a ver si tenemos suerte esta vez. También preguntan por el muro. sí, el muro saharaui, el muro que impuso Marruecos es el más largo del mundo y mide 2.700 kilómetros. O Joder. sea, y no se habla nunca de ese muro, ¿no? Siempre se habla del muro de Berlín, pero del muro más largo del mundo que se encuentra actualmente en el Sáhara Occidental impuesto por Marruecos, nunca se habla, que es, lo llamamos como el muro de la vergüenza. Mm. Tú, bueno, te pregunto yo, tú como, bueno, tú vives aquí en España ahora mismo, tú cómo vives el hecho de, bueno, precisamente ser feminista, ¿no? Y ser saharaui cuando vuelves con tu familia y tú, ¿cómo lo viven ellos? ¿Tú cómo te sientes? ¿Has sufrido violencia o desprecio, rechazo por esto? Por vivir como una mujer independiente, de hecho, básicamente. Sí, date cuenta que la sociedad saharaui, el ser feminista en la sociedad saharaui es mucho más jodido que serlo de cualquier otra sociedad, por una razón muy sencilla. Somos una población muy pequeña. Fíjate, en los territorios, en los campamentos refugiados rondamos los 200.000 personas. Pues tú imagínate 200.000 personas enfocadas a ti. Tú eres la única diferente. Eres la que destaca. Pues tú imagínate un tribunal social islámico de 200.000 personas que conoce exactamente hasta las veces que respiras. Porque como nos conocemos todos y somos muy triviales también, porque digamos que nos relacionamos mucho basándonos en las tribus, lo cual es un problema también a añadir a las mujeres. Uno, la presión de tu tribu, según cuán grande es tu tribu e importante, la presión es mayor. En mi caso, la tribu de mi padre, que se supone que es la mía, porque esa es otra historia. Te dicen, por ejemplo, yo soy de la tribu Suad, que es la tribu de mi padre, pero la tribu de mi madre, que es Ahmadía, no lo soy. O sea, de esa tribu yo no tengo nada que ver. Solo Ya. directamente me atribuí a la tribu de mi padre. Patriarcal total, sí. Por tanto, son ellos los responsables sobre mis actitudes. Mm. Y la presión es mayor, ¿no? Y la tribu de mi padre es conocida por ser muy, muy jaleosa, muy, muy, muy jaleosa, vaya, muy Sí, sí. problemática. Y entonces es la tribu la que te presiona. Luego de la Ujú. tribu tu familia, luego de tu familia es tu madre. Entonces surgen varias presiones, más allá de eso que yo defino como familia, tribunal social islámico y sistema como los principales componentes del patriarcado de coerción. En el caso de las saharauis hay que añadir la tribu, que es la que presiona a la familia a la madre a la hija. Entonces es bastante difícil si hablamos de una sociedad tan pequeña que se conoce todo el mundo, que se manejan tribus y además una sociedad que está muy arraigada a su identidad y que justifica o sea, que ha mezclado la identidad con la religión. O sea, ahora son un uno, la identidad y la religión, lo cual hace que sea mucho más complicado combatirlo, porque siempre usará la religión para imponerte la identidad. Entonces, para ellos yo no soy saharaui porque no llevo la melza directamente. De hecho, el primer vídeo que hice para presentar la página que fundé, que es Amna Zora, lo hice sin melza. Sí. Y sufrí muchísimo, sufrí insultos, presiones, amenazas. Vamos, fue un mes horrible para mí. Lo peor de todo esto es que no hubo nadie que me haya apoyado, nadie, de todos los saharauis que están en España, incluso mujeres saharauis que se proclaman como feministas, que las hay, todas callaron, dejaron que me humillaran, que me insultaran, que me ridiculizaran, que me presionaran, que me amenazaran, que me dejaron que hicieran todo eso sobre una personita que lo único que hacía era con toda su buena fe presentar una página en pos de los derechos de las mujeres. Y me sentí absolutamente sola, nadie quiso ponerse de mi lado, como si yo hubiera cometido un pecado, que yo lo único que hice ha sido, hola, os presento mi página en Machazora en pos de los derechos de las mujeres, y ya está. Eso fue todo. Pero como aparecía un velo, me despellejaron viva. Y lo peor es que no tuve apoyo de nadie,
de nadie. Lo único que tuve ha sido presiones y eso refleja muy bien lo duro que es no cumplir con el pensamiento único. Total, total. O sea, qué horror, o sea, qué horrible. Me preguntan por aquí, bueno, la gente que hay en campamentos y el porcentaje de colonos marroquíes en las zonas ocupadas. Son mayores que los saharauis. En las zonas ocupadas hay más colonos que saharauis, por supuesto. Mm, No sé cuántos hay, pero creo que hay el triple el triple de la población saharaui, pero en mm, colonos. Y eso, se han disfrazado de la identidad saharaui, lo que se conoce como apropiación cultural en mm, toda regla, en su toda sentido regla. más estricto. Sí. Mm. Si te parece bien, ahora enlazando un poco con el tema de la mujer saharaui, vamos avanzando un poco a tratar el tema de la religión, el islam, el cristianismo, sobre todo el tema de los opresores de las mujeres, porque así vamos un poquito adelantando ya temas, ¿vale? Si te parece bien. Entonces, a ver, te iba a preguntar yo. Bueno, se suele comentar que hay, bueno, estados islámicos donde, digamos, la opresión sobre las mujeres es más fuerte que en otros países más avanzados, por ejemplo, Túnez, en contraposición con, por ejemplo, Irán o Arabia Saudí. Entonces, ¿tú consideras que también que la situación de las mujeres musulmanas está asimilada en todo el mundo o que, sin embargo, digamos, puede ser que hay mujeres o estados que entienden el Islam de una forma más avanzada que otros? Si acaso el único estado que entiende el Islam, entre comillas, más avanzado es Turquía. Mm, El único. Y en Turquía hay crímenes de honor, ¿eh? Ojo. Eh, Realmente yo pienso que la base de la opresión de las mujeres en cualquier sociedad donde el Islam es la religión impuesta es la misma. Porque cuando yo hablo con una chica afgana, una chica marroquí, una chica argelina o tunecina incluso, o egipcia, compartimos las mismas sensaciones, experiencias, sentimientos. Entonces, o sea, los sistemas los patriarcados que se han construido en base al Islam utilizan los mismos métodos, que es familia, sociedad, sistema. Eso, ¿qué pasa? Lo único que diferencia es quizás el grado de opresión, que a lo mejor, pues, en Marruecos, a lo mejor de manera social en la ley no se exige que te veles. Hay mujeres incluso en Marruecos que no están veladas. Depende un poco de dónde te crías, del pueblo en el que te crías, de la familia en el que te crías, para estar obligada o no. Pero si tienes suerte y vives en una sociedad con una familia liberal, pues a lo mejor puedes tener la opción de no velarte, ¿no? El caso de Arabia Saudí, pues sí que se te impone velarte. O sea, son como aspectos. En Arabia Saudí, las mujeres acceden con facilidad a estudios, a carreras, tiene un estatus económico mejor. En Marruecos la mayoría tiene un estatus económico deplorable. Entonces, es como, te quito una cosa, te pongo doy otra. otra y así, ¿no? O sea, lo Mm. único que es diferentes grados, algunos matices, pero realmente la opresión es la misma. Sí, es un poco cómo funciona, creo, con sus salvedades y sus diferencias. También en sitios como, por ejemplo, Europa, en contraposición, por ejemplo, Estados Unidos. Estados Unidos se considera también que es un estado progre, entre comillas. Bueno, vamos a ver, por llamarlo de alguna manera, ¿no? En plan, la tierra, libertad y todas esas historias que te quieren vender. Pero luego al mismo tiempo analizas realmente la situación de las mujeres en Estados Unidos, en Europa, en muchos países, ¿no? Y bueno, con sus pequeñas diferencias, en algunos es más grave en el sentido de que es más intensa o tiene una protección legal superior, pero luego realmente vivimos experiencias muy similares, ¿no? O sea, yo creo que podría ser un poco asimilable en ese sentido, ¿no? Que más allá de la protección estatal que te quieran dar, o más que, a ver cómo me quiero explicar, o sea, lo que te quiero preguntar es si la religión en sí, el Islam puede interpretarse en un sentido feminista, como nos quieren vender, o sea, menos opresiva para las mujeres. O si por el contrario, realmente el hecho de que exista más o menos violencia contra las mujeres de un determinado estado tiene más que ver con precisamente la educación fuera de los mandatos de la religión de la población que en sí de la religión correspondiente.
No sé si me he explicado bien. Sí, sí, te has explicado perfectamente. Pero a mí cuando me dicen el Islam se convierte puedes convertir al Islam feminista, mis neuronas se vuelven locas. Sí, es Entonces, normal. mi pregunta es, para ti y para los que están viéndolo, ¿el capitalismo se puede podemos convertir al capitalismo feminista? No, porque la base No. principal del capitalismo es patriarcal, la cosificación de las mujeres, es su base principal. Entonces, como no podemos hacer del capitalismo feminista porque la base principal es la cosificación de las mujeres, tampoco podemos hacer lo mismo con el Islam porque la base fundamental del Islam es la cosificación y la opresión de las mujeres en sus máximas expresiones. O sea, que no tiene Absolutamente de acuerdo. eso de convertir el Islam, no, 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 no. La Sura 59, la Sura del Corán 59, versículo 33, no, versículo 59, capítulo 33, si no me falla la memoria, dice, tapad a vuestras mujeres para diferenciarlas de las prostitutas. Mm. O sea, Sí, ¿cómo me eso. puedes convertir Que eso va a ser algo? feminismo, no me cuentas historias, ¿no? O sea, ¿cómo me Total. vas a convertir algo que dice esto? Y luego también te cuentas de que el testimonio de una mujer vale la Vale mitad menos. del hombre, la Bueno, de herencia, hecho, eso actualmente se aplica en muchos tribunales. En Marruecos creo que es así, si no sí se recuerdo mal, no me aplica el falla la tema de la memoria. herencia. Es así, el testimonio de una mujer vale la mitad que el de un hombre en juicio. En Es una Argelia cosa igual, el tremenda. tema de la Sí. herencia en Argelia se aplica. Bueno, hay una ley que en el Código de Familia en Argelia está que el testimonio de la mujer vale la mitad y el tema de la herencia también. O sea, que eso en casi todos los países pasa lo mismo. Y Mm. ojo, eso tú no lo puedes cuestionar. Eso que a priori parece obvio, cuestionar que una mujer tenga la mitad de todo de un hombre, es algo incuestionable en nuestros países. Incuestionable. Tú solo dices al marroquí medio, al argelino medio, al saharaui medio, y vamos, se vuelve loco ante ti. Que ¿Qué barbaridad estás contando? A mí me llama mucho la atención el silencio del supuesto feminismo neoliberal, ¿no? Actual, que sí, aunque intenta venderte el tema de la interseccionalidad, al mismo tiempo guarda absoluto silencio sobre todas estas vulneraciones de derechos humanos que ven las mujeres en este tipo de países. Y bueno, en fin, me parece, o sea, hablan constantemente a libre elección, ¿no? O sea, no puedes hablar del tema, no puedes cuestionar absolutamente nada porque bueno, no se considera que te estás apropiando de su realidad y de su cultura, lo cual es bastante, en fin. Sí, además el Islam bueno, el Corán, que es en el que se sustenta el Islam, te puede decir una y la contraria. Te puede decir esto es blanco como es negro. O sea, tiene esa capacidad. Y como te dice una cosa y la contraria, los islamistas moderados europeos utilizan esa parte buenista del Islam, supuestamente, bueno, de derechos fundamentales, como dice alguna colgada por ahí. Entonces, o sea, utilizan eso, pero obvian la otra realidad, obvian los dos paralelismos, ¿no? Como te dice, mata al infiel y después te dice que matar a una persona es como matar a toda la humanidad. Sí. Y claro, ese es el problema. Por eso mucha gente pues muchos conversos caen en esta, porque escuchan solo la otra parte y además solo leen el Corán traducido, que dista mucho del Corán en árabe, Okay. su interpretación, digamos. Ujú. O sea, que Te para tengo mí que no hay... preguntar, te tengo que preguntar necesariamente por este tema, el tema del hijab, del burka, las diferencias que crees que puede haber entre uno y otro, si es que las hay, y luego también, porque en relación a todas las mujeres feministas, bueno, que son de origen musulmán, que les pregunto por este tema, muchas me han dado respuestas diferentes en relación a la solución del tema del hijab. Si bien todas están de acuerdo en que es patriarcal y que es una vulneración de derechos humanos, tampoco bueno, no se llegan a poner de acuerdo realmente en decir, ¿qué hacemos con esto? ¿Lo prohibimos? ¿No lo prohibimos? ¿Hasta dónde lo prohibimos? ¿O qué? ¿Tú eso cómo lo ves? Hay más de 100 tipos de velos islámicos. O sea, con eso sé que los más conocidos son el burka, el niqab o el hijab, pero hay más de 100 tipos de velos islámicos. Según en la zona en la que estés, pues tienes un tipo de velo islámico u otro. Pero bueno, ya que estamos en lo del burka, que es lo que conoce todo el mundo, el burka y el hijab, lo que les diferencia.
que el burka directamente te aísla y el hijab te limita tu vida. Esa es la diferencia. Si tomas el burka no puedes comer con hombres, no puedes saludar a ningún macho. Tienes una vida totalmente aislada de todo lo que pueda ser, todo lo que huela a testosterona, ¿no? Y el hijab lo que hace es limitar tu vida, limita tu vida social, limita tu vida laboral, limita tu vida familiar, o sea, tu vida sexual inexistente, porque solo puedes fornicar con una persona, ¿no? Que es aquel que te posee, que es tu marido, punto. O sea, tu cuerpo es solo, es un pecado que solo está al alcance de una persona, pero esa persona puede acostarse con quien le da la gana, eso sí, no pasa nada. Los hombres en nuestras sociedades está bien visto que tengan relaciones fuera de producto, que tengan relaciones sexuales extramatrimoniales. Está bien visto. Y te dicen, es que es un hombre, ¿tú qué quieres? Eso también pasaba aquí en España, yo creo que en todas las sociedades. Creo que eso es un mandato común del patriarcado en general. De hecho, aquí en España, hasta hace 4 ratos, hasta los años 80, era un delito. O sea, se estaba regulado el delito ay, joder, estoy buena yo esta tarde, de verdad no me sale nada. El delito de adulterio. Antes había escañete, ahora no me sale la palabra adulterio. En fin, el adulterio que solamente lo cometían las mujeres, los hombres no. O sea, es un delito aplicado para las mujeres. ¿Por qué? Porque los hombres pueden follarse a otras. Se trata de asegurar de quién es el hijo, ¿no? O sea, es mío y no de otro. O sea, al final es puro derecho de propiedad sobre el cuerpo de las mujeres, ¿no? Sí, Y sí, sí. sí, total. Sí, ahí te das cuenta que ellos utilizan la religión para su beneficio propio, no es realmente por su fe, porque yo cuando veo que a los hombres se les permite me hace gracia porque había un chico que me acosaba mucho en redes sociales, era un chico saharaui, me acosaba de una manera, vamos, publicaba imágenes mías por ahí en foros islámicos, decía barbaridades sobre mí, ¿no? Me amenazaba, me insultaba, me escribía, bueno, era un acoso tremendo. Y me hacía gracia que su acoso era porque yo no iba velada, que cómo me atrevía yo a sacarme fotos en Facebook sin velarme, y cómo me atrevía yo a hacer vídeos sin estar velada, que qué vergüenza de saharaui soy, ¿no? Y el cabrón tenía en su foto, en su foto de perfil aparecía en bañador, en la playa. O sea, es Ya, como, ya, qué ya, curioso, total, ¿no? total. Qué Mm. curioso, o sea, tú estás La ahí en hipocresía. bañador y se te ve todo, todo, el torso y todo, pero yo por estar con mis 4 pelitos que se me ven, pobrecitos míos, me condenan de por vida. Y entonces ahí ves tú realmente cuál es la intención de la religión, ¿no? ¿Cuál es la intención de perpetuar la religión? Es para seguir oprimiéndonos a nosotras y seguir manteniéndonos a rajatabla, Ya. según para beneficiar y para dar placer a los hombres, que ese es nuestro único cometido, dar Mm. placer a la familia, a los hombres y al sistema. No servimos para otra cosa. Preguntan sobre el uso del hijab en espacios públicos o de representación pública. A ver, tuve un debate, pero sí me convencieron mis grandes compis, Mimut, Narimen y Un Hakime, y besito nosotros para Mimut, que a las otras también, pero es que a Mimut la conozco en persona, por eso. Mimut es Cuando lo has maravillosa, dicho, me he es acordado. Sí. maravillosa. Y es verdad que tienen razón ellas en que en los espacios públicos se debe de prohibir. Por ejemplo, si eres profesora, quítate el velo, porque es verdad que en eso ellas tienen razón, ¿no? De que no estás, o sea, realmente estás representando una ideología. Yo digo que el velo representa todo aquello contra el que debemos de luchar sin titubear. Ujú. ¿Qué representa el velo? El velo representa el Islam político. ¿En qué consiste el Islam político? Es el islamismo. ¿En qué consiste el islamismo? En institucionalizar el Islam. ¿Y qué quiere decir institucionalizar el Islam? Subordinar a las mujeres hasta grados inimaginables. Entonces, es verdad que en España es difícil de pedirlo porque es un estado confesional. Si ha sido difícil luchar por una ley que prohíba los velos en espacios públicos, en Francia, que es un estado laico, imagínate en España, que es un estado confesional. Pero para eso estamos. A lo mejor servimos, eh,
¿no? Como precedente para establecer un Estado laico en España, a lo mejor, quién sabe, ¿no? Y yo creo que sí, que hay que prohibirlo en los espacios públicos. Es verdad que es complicado porque puedes generar mucha controversia. Nuestra sociedad es una sociedad muy arraigada a sus pensamientos, no le gustan las interferencias. Nuestra sociedad es posesiva con nosotras mismas y contra, porque nosotras representamos lo que ellos quieren que seamos, ¿no? Entonces es bastante difícil. ¿Qué es lo peligroso? Que se puede generar mucha violencia a partir de una ley que exija esto. Pero hay que enfrentarse a los pro y a los contra. Es lo que hay, Total. apostar por los derechos humanos. Yo sí sé que se corta. Ahora abro otro porque nos quedan temas A las por preguntas. comentar. Sí. Yo quería comentarte el tema de la, bueno, volviendo al tema del feminismo, ¿no? Y un poco el análisis de la religión, sobre todo la musulmana, que es donde se centra más, digamos, el ojo actualmente. A mí me llama mucho la atención, ¿no? Porque, o sea, analizando todo lo que nos cuentas o nos contáis, en general lo que se pone de relieve es que, o sea, está viviendo, las mujeres musulmanas viven situaciones de violencia que nosotras también vivíamos o hemos vivido de alguna manera, si no la misma, de la mayor parte de la historia y que hemos dejado de vivir precisamente gracias al feminismo, ¿no? O sea, a mí al final lo que me llama la atención es que este feminismo interseccional malentendido lo que hace es literalmente decir, no, amparándose en el relativismo cultural, lo que hace es justificar cosas que para nosotras mismas se considera que son abusos de derechos humanos y para vosotras se naturalizan, ¿no? Categorizando como algo distinto, algo diferente. O sea, me llama mucho, no creo que se pueda llamar feminismo a algo que lo que hace básicamente es diferenciar entre dignidades entre mujeres, ¿no? O sea, está cosificando y está diciendo que una mujer simplemente por el hecho de haber nacido en una cultura tiene menos derecho a vivir con libertad que cualquier otra mujer. ¿No? Me parece que no poder llevarse a cabo esa crítica de carácter objetivo a nivel universal sobre todo tipo de violencia que se ejerce con una mujer, ya sea por ejemplo el velo o en general la ablación o cualquier otra cosa que también se relativiza de la ablación, una barbaridad. O sea, me parece que desde el feminismo lo último que tenemos que hacer es callarnos y dejar que, que sea ese el mensaje y el discurso hegemónico, ¿no? Porque si dejamos eso, realmente lo que estamos haciendo es impedir que las mujeres avancen. Porque si nosotras hemos avanzado es porque el feminismo nos ha permitido avanzar. Si vosotras podéis avanzar es porque el feminismo va a poder permitirlo. ¿No? Entonces, con este tema, volviendo al tema de las mujeres musulmanas, sobre todo en estados occidentales, que como tú me comentabas el otro día, las mujeres en estados occidentales, cuando son musulmanas, lo que tienden a hacer es aislarse aún más, las familias las aislan más, las controlan mal, precisamente porque se entiende que hay más peligro, ¿no? O sea, me parece que en este sentido lo que tiene que hacer el Estado es intervenir. O sea, el problema es que no se categoriza eso como una violencia de género y en general una violación de derechos humanos. O sea, porque si esto se entiende como una violación sistemática, tú no puedes permitir que un marido tenga, un hombre tenga encerrado a una mujer en su casa. Tú no puedes permitirle que no deje relacionarse con nadie. Tienes que hacer algo, tienes que intervenir ahí. Mm. Y bueno, me parece que paternalismo es precisamente creer que pues las mujeres no necesitan eso, ellas se apañen. No estás entendiendo cómo funciona la violencia contra las mujeres y las estás dejando solas en una situación donde lo único que tienen, el único conocimiento que tienen es lo que han vivido, la educación que han recibido y que están totalmente bajo el poder y el control de a veces auténticos maníacos. Es como si, o sea, pero pasa también lo mismo con la violencia, las víctimas de violencia de género en general, ¿no? Pues el hecho de que denuncie si quiere, pues hay algunas ocasiones donde o se interviene públicamente o es que al final vas a terminar de una forma trágica, ¿no? Totalmente de acuerdo, es así. Además, la interseccionalidad es una herramienta para analizar las distintas opresiones que podemos tener según por nuestro estatus económico, nuestra procedencia, el lugar donde nos criamos, etc. Pero no es ni mucho menos una corriente. Eso es lo que hay que decir, ¿no? Lo han convertido en una corriente con el fin de separar y de crear opresoras y oprimidas dentro del feminismo. Ujú. Total. Entonces, eso es lo que... Quedan 30 segundos de directo. Voy a cortar y voy a abrir otro, ¿vale? Y seguimos Sí, ahí. Venga, hasta ahora. hasta ahora. Vale.
Voy a ver. ¿Está Nashara por aquí ya? Ah, Bueno, pues para introducir, tocando el tema del feminismo religioso, bueno, que ella siga poniendo ya su parte, yo creo que antes de nada hay que empezar a hacer una diferenciación de conceptos entre lo que es religión y entre lo que es feminismo, ¿no? ¿Qué es el feminismo? Pues el feminismo es un pensamiento ideológico que parte o sea, tiene su nacimiento en la ilustración, ¿vale? O sea, es un pensamiento ilustrado, es hijo, como dice Amelia Valcárcel, porque hago comillas, en fin, es hijo del racionalismo, ¿no? Precisamente. Entonces, pues lo que busca es la igualdad de la ciudadanía, la igualdad política entre hombres y mujeres. Para ello hay que abolir el patriarcado, precisamente, ¿no? ¿Qué sucede con la religión? En la religión, por el contrario, es un conjunto de normas. Bueno, ya está aquí. La religión es un conjunto de normas, ¿no? Que tienen, bueno, tienen la finalidad de establecer una estructura de carácter social precisamente para dominar a una determinada sociedad, ¿no? O sea, se trata de un conjunto de mitos, creencias que tienen una finalidad política y es precisamente la de determinar esta sociedad en un determinado sentido. O sea, son instrumentos de poder, más allá de que cada persona individualmente pueda creer o no pueda creer en una determinada cosa, es al final lo que establece sociedades y lo que nos diferencia los unos de las otras en determinados códigos morales, éticos, etcétera. Entonces, en este sentido, me parece que a las religiones hay que estudiarlas no tanto como creencias, sino como estructura de poder social. Y por eso yo creo que, con independencia de lo que una pueda creer o no pueda creer, considero que las religiones nunca pueden ser feministas porque son precisamente instrumentos de poder patriarcal que sirven siempre para dominar a las mujeres. Luego que tú individualmente puedas creer más o menos en un determinado dogma es otra cosa. Y también hasta cierto punto, como decía también Nasara anteriormente, precisamente porque es que o sea, llega un punto que tú misma como feminista no puedes estar de acuerdo con determinadas cosas. A mí esto me ha pasado. Yo antes, yo he sido católica la mayor parte de mi vida. De hecho, yo estoy confirmada. Y precisamente justo al confirmarme empecé ya con el tema feminismo y entonces ya se me fue yendo la cosa, ¿no? Pero conforme me he ido haciendo más feminista, me he ido alejando precisamente de las creencias de la religión. Tuve una época donde sí que era creyente, pero digamos, bueno, yo soy creyente, pero yo paso de la iglesia, no, yo creo a mi manera. Pero al final, en eso yo creo que ahí pesa mucho también el tema de o sea, realmente no estás apoyando a esa religión concretamente, porque si la apoyaras estarías de acuerdo con su sistema de normas. Ahí lo que estás haciendo es crear tu propia idea de religión, que te sirve a ti a nivel espiritual incluso, ¿no? Pero no creo bueno, esto es un poco una herejía, ¿no? Te terminas creando tú tu propia herejía para ti misma, ¿no? Crees a Dios, crees en Dios a tu manera. Y no sé, estoy como mi abuela, yo me río mucho de mi abuela porque mi abuela es católica practicante, pero luego le preguntas no, ahora soy atea, ahora ya no soy católica. Bueno, bueno, le pregunto a mi abuela, digo, pero abuela, ¿tú te confirmas? Ella me dice, no, yo me confirmo por las noches rezando con Dios, tal. Digo, abuela, eres una hereje, vamos, pero de manual, ¿sabes? Y no sé, yo por eso creo que hay que diferenciar entre ser feminista y entre ser creyente o no. O sea, creo que hay determinados aspectos donde ya la religión es que te chocas, que no puedes entrar a ello, ¿no? Entonces creo que puedes tener tus propias contradicciones internas, pero lo que es apoyar un feminismo religioso, no creo que se pueda interpretar la religión nunca como feminista. Pues sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. En el caso del Islam, ya te digo, a ver, como puede ser, se puede ser si entiendes que si te tomas el Islam como una fe espiritual, lo cual es un poco más difícil. Tienes que vivir en países occidentales, amar mucho su cultura y alejarte un poco de ese adoctrinamiento para poder ser musulmana y feminista, es lo que yo creo, porque el feminismo, como sabes, es una religión monoteísta abrahámica que se basa en en la aceptación del sometimiento a Dios. Entonces, y el feminismo es un movimiento de liberación contra cualquier tipo de sometimiento y contra cualquier tipo de aceptación de sometimiento, porque si hay algo que nos han dicho a lo largo de nuestra historia es que debemos de aceptar el sometimiento. Entonces,
¿cómo puedes mantener una religión que se basa precisamente en la aceptación del sometimiento hacia Dios, cuyas normas están dominadas principalmente por una norma sexual, donde el Corán, por ejemplo, pues tiene un catálogo de disposiciones civiles, penitenciarias y penales, y son muy claras en ese aspecto. Entonces, veo un poco difícil. Como poder se podría hacer, creo, se podría hacer, pero para comenzar un proceso de depuración de todas esas ideas que te han dicho que debes, ¿no? De aceptación hacia cualquier tipo de sometimiento, ya sea a Dios, al Padre, a la familia o a la sociedad. Ujú. Mm, Efectivamente, por eso una cosa es la idea de que tú quieras creer, ¿no? O sea, esto pasa mucho con mm, muchas cristianas que quieren creer en Dios, ¿no? Porque lo asimilan como algo bueno, como una ayuda, ¿no? Interna. Pero luego realmente sabe lo que hay, ¿no? con la religión. Entonces, yo creo que diferenciando esas cosas, pues es una contradicción al final, porque con un análisis materialista sí. no lo pasas. O sea, si haces un análisis materialista de este tema, pues obviamente no hay tu tía. O sea, sabes que no, que es una cosa, es una aspiración. Ganas tú de que exista un Dios, más que otra cosa. Pero, Eso. pero, Mm, pero, vamos, al final, de hecho, yo así terminé llegando al ateísmo, ¿no? En plan, Elena, a ver esto, sabes que es como, es un poco, quiero que exista Papá Noel, ¿no? Pues mira, pues desearlo con muchas fuerzas, pero al final sabes que no hay tu tía, ¿no? es verdad. Ojo que ser ateo o atea no necesariamente te convierte en feminista. No, Eso eso desde luego, eso desde luego. está más claro, ¿no? Porque hay, por ejemplo, hay muchos ex musulmanes o no sé cómo denominarlo, hay gente que les parece una locura el concepto, ¿no? La calificación ex musulmanes. Ujú, Pero hay muchos que han abierto muchas plataformas para luchar contra el, bueno, todo el sistema islámico, etc., pero no son feministas, eso hay que recalcarlo. ujú, Luchan contra una ideología determinada por una, ¿no? Desde una perspectiva muy distinta a la del feminismo. ujú, Es que ser feminista para mí conlleva ser muy valiente. Es decir, cuando yo hablo de proceso de depuración, hablo de cuestionar todo lo que te han enseñado, todo lo ujú, que te han inculcado, todo lo que, ¿no? Todo lo que conlleva también cuestionar todo lo que tú crees, ¿no? ujú, Y dentro de lo que tú crees está Jesucristo, está Alá y está Buda y está quien quieras poner. Es un proceso muy difícil, pero lo que no... ¿Qué pasa? Que cuando tú dices a una, puede ser feminista y musulmana, sí se puede ser, pero hay que tener cuidadito porque con luego sus reticencias. eso Mm, puede ir pasando fases y convertirse en feminismo islámico, que es lo que estamos viendo actualmente, ¿no? mm. Precisamente creo Preguntan, preguntan, ¿sería importante distinguir entre abolicionismo y prohibicionismo con respecto al Islam? Distinguir el análisis y la postura política y rechazar los ataques hacia musulmanas con la excusa del velo. O sea, a ver, vuelvo a hacer la pregunta. porque no lo ¿Sería entendí. importante distinguir entre abolicionismo y prohibicionismo con respecto al Islam? Distinguir el análisis y la postura política y rechazar los ataques hacia musulmanas con la excusa del velo. O sea, creo que se refiere a que una cosa es estar en contra de la religión, ¿no? Y de sus análisis políticos, ¿no? Y otra cosa es estar en contra de la gente musulmana. ¿No? O sea, y que, por ejemplo, como por ejemplo hace Vox, ¿no? Que utiliza la vía de la religión para atacar precisamente con fines racistas a gente de países musulmanes. Creo que va por ahí, ¿no? Un poco. La pregunta puede ser. No sé si es que estoy muy lenta hoy, pero no, sigo sin No, entender. no. No sé si es que estoy yo muy lenta o perdida, pero no he entendido bien la pregunta. Creo que la pregunta es que si hay que prohibir la religión o aspirar a abolirla. Ah, abolirla. Hombre, abolir la religión es una utopía. Yo creo que meterse en esa lucha es meterse en un pozo sin salida. De hecho, cada vez hay más creyentes en el mundo. Y en cuanto a musulmanes, cada vez hay más musulmanes, ¿eh? De hecho,
no sé, creo que cristianos con todas sus corrientes, creo que hay 2.400 millones de Qué cristianos pasada. en el mundo, con todas sus corrientes, el evangelismo, el catolicismo y todo eso. Y musulmanes hay la última publicación que yo vi era 1.900 millones de personas, solo musulmanes. O sea, están casi alcanzando el cristianismo en sí, habiendo tantos siglos de diferencia entre la aparición del Islam y de la religión. Por tanto, las últimas estadísticas que yo leí decían que en el 2050 sí, en el 2050 habrá casi los mismos fieles cristianos que musulmanes en el mundo. ¿Por qué? Porque está aumentando muchísimo la conversión al Islam en Iberoamérica, en Europa también. Utilización del capitalismo, del feminismo, ¿no? Para vaciarlo de contenido. Pues yo también creo que pasa mucho con el tema de la religión, para licitarse, porque hay determinadas cuestiones actualmente de la religión que no se sostienen en sociedades modernas, ¿no? O sea, determinados abusos sobre las mujeres y en general sobre la sociedad no se sustentan. Entonces, ¿cómo haces para mantenerlos, ¿no? Para presentar una imagen amable? Pues utilizas el feminismo, ¿no? Utilizas su imagen. Creo que es lo que está pasando actualmente con todo el tema de las conversas musulmanas, etcétera, ¿no? Utilizan algo que tiene buena prensa, que es el feminismo, lo vacían de contenido, salen con el tema de la identidad, de la libre elección, etcétera, y pues te lo colocan para justificar la perpetuación del abuso de los derechos humanos de las mujeres a base del tema de la libre elección, ¿no? Manipulado. Todos estos movimientos contrarios al feminismo al final siempre salen por la misma tangente, ¿no? Por el tema de lo haces tú porque te da la gana. Y al final pues la religión intenta hacer lo mismo. No es que ya te lo imponga yo porque a ti, porque soy yo aquí el que manda, no, no, lo haces tú y te sometes tú porque te da la gana a ti, como persona independiente. Dejas de ser una persona independiente pero porque a tú te da la gana. Es un poco la idea, ¿no? Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. O sea, ellos lo que pasa es que han visto que el feminismo está en auge y están utilizando el feminismo para realmente llevar a cabo el apellido que le hayan añadido. Me da igual qué tipo de apellido sea. Pero siempre que veo a alguien que me pone un apellido al feminismo, digo, chaval o chavala, esa es tu lucha real. Si me dice feminismo queer, tu lucha real es establecer lo queer. Si me dice feminismo islámico, pues igual, etc., ¿no? O feminismo liberal. Por tanto, yo siempre me declaro como feminista sin apellidos, porque creo que el feminismo no hay que quitarle protagonismo, y ponerle apellidos es quitarle el protagonismo. Y quitar protagonismo al feminismo es desviarse de la razón de su existencia, que es la liberación y la emancipación de las mujeres. Total. Por eso es muy, muy importante recordar eso, ¿no? No desviarnos. Y yo creo que uno de lo que yo estoy percibiendo, especialmente aquí en Europa, es que han desviado mucho la razón de ser del feminismo. Y las razones, esos apellidos que han ido añadiendo. Y ahora pues lo que hay es una batalla entre personas que están dentro de distintas corrientes del feminismo, y el patriarcado se está jactando y se está haciendo cada vez más poderoso. Por eso creo que hay que evitar los apellidos, por ese motivo. Y en cuanto a las feministas islámicas, es que ya te digo, Ya. es que me quedo Pues a veces como sin las palabras. feministas, pornstas y todas estas, es que al final van de la Igual, mano todas. claro, algunas pretenden reinterpretar el Corán para rebuscar esos derechos que nos ha dado el Corán. Y otras, como la chalada y colgada de Nora Baños, la semiconversa de Nora Baños, lo que pretenden es justificar el Islam usando el feminismo, en el sentido de, ay, que el Islam es feminista, mira. O sea, el otro día hice un vídeo súper ridículo donde hablaba sobre los derechos fundamentales del Islam, que aquí está muy colgado para decir eso, donde la mujer se basaba en leer, creo que tendría su portátil, y leía algunas suras del Corán, pero lo leía en castellano. Y luego dice, os estoy leyendo esto en castellano porque no tengo ni idea de árabe. Lo dijo tal cual. Ah, eres una musulmana de primera orden, tía. Sí, Yo no tengo ni idea. Y luego, sí, sí, al sí. finalizar el vídeo, se atreve a decir que es después de una investigación que ha hecho. Es como,
una investigación que has hecho, sino lo que has hecho es leer suras del Corán traducidas al castellano. Cosa que se lo sabe cualquier musulmán, o sea, que es algo alucinante, de Lo verdad, gracioso sí. de esta tipa es que en un programa de espejo público estuvo dando lecciones sobre el idioma del árabe a Susana Grison y a Lucía Echevarría. O sea, ¿cómo puede dar lecciones sobre un idioma que no sabe? O sea, es como, Es que al oye, final es eso, es pura propaganda, tía. O sea, a mí me llama mucho la atención, muchísima atención. O sea, todos estos pensamientos tienen en común lo mismo, ¿no? Es, vamos a coger algo patriarcal y lo vamos a convertir en feminista, que dices. Va a llegar un punto que van a coger una mierda literal y te decir, vamos a interpretar la mierda de forma feminista, que dices, no quieres mierda, ¿no? O sea, yo no quiero mierdas feministas, quiero acabar con las mierdas. O sea, a mí dejarme de historias, ¿no? O sí, sea, al fin y no al sé. cabo yo creo que es una manera de sobrevivir, ¿no? De, Mm. de intentar estar. Autoconvencerse, o sea, es que es eso, es autoconvencerse a sí misma de Vas, que lo malo no es tan malo. sí, vas buscando herramientas para sentirte a gusto contigo misma. ¿Y cómo lo hace? Ay, pues el feminismo está en auge, el feminismo lucha por mis derechos, pero yo tampoco quiero arraigarme de lo que tengo. Pero, o sea, ser feminista conlleva ser valiente. Y ser valiente, ¿por qué? Porque tendrá sus consecuencias ser feminista. O sea, si tú lo que vas a hacer es feminista de la libre elección, no vas a cambiar nada, no vas a formar parte del cambio, sino del problema. Entonces, no me vale ninguna feminista de libre elección, que son todas esas que tienen apellidos. Y creo que es una herramienta que ellas tienen para seguir, para que nada cambie. Simplemente para aparentar, ponerse un disfraz. Total, total. Y ese es el gran problema de esta gente. Para mí, todo lo que no teorice para crear una tercera alternativa que aún no existe, no sirve de nada su movimiento. Ya. Forma parte del problema de la solución, porque siempre nos han dicho que existen dos vías. La vía de la cosificación o de la opresión, que también es la misma, ser cosificada es la opresión. Oye, por ejemplo, voy a ir para que la gente me entienda. Tienes dos vías, ponerte un burka, ponerte un tanga y cosificarte el culo. Pues a lo mejor yo no quiero ni un burka ni un tanga, a lo mejor quiero otra vía. Y esa otra vía solo se consigue después de muchísimos años de lucha y de teorización del feminismo, que es lo que estamos haciendo Total. todas. Mm. A mí me llama mucho la atención que todos estos feminismos, lo que siempre están haciendo incidencia, en vez de criticar las conductas patriarcales, ¿no? Y en analizar cómo viven las mujeres y su situación, etcétera, lo que están es constantemente criticando a las feministas y poniéndonos en contra las unas de los otros, ¿no? O sea, es que me parece, o sea, tanto interseccionalidad que al final no aúna nada. O sea, la interseccionalidad consiste precisamente en incluir las distintas situaciones de las mujeres que hay en el mundo, ¿no? Para trabajar en un sentido común, para entender cómo funciona el patriarcado a nivel universal. Eso es la interseccionalidad. Ellas no, ellas están constantemente relativizando porque hay situaciones diferentes. Es que me parece clave la diferencia. No es lo mismo entender que hay distintas situaciones para crear estrategias comunes, para incluir a todas las mujeres y trabajar de forma común, como conciencia, como grupo de clase sexual, a diferenciar y decir, somos cosas totalmente diferentes, tú por lo yo por el mío, y tú me oprimes a mí, yo te oprimo a ti y tal, y a ver quién es, al final un concurso de a ver quién está más jodida, porque al final lo que terminan haciendo es un concurso de lloros que realmente un análisis objetivo sobre una vulneración concreta de derechos humanos. Entonces, pues, en fin, me parece que yo creo que así para finalizar un Terminas, poquito, no sé si... terminas corporeizando las identidades, terminas Sí, corporeizando incluso las emociones. Y eso, aparte de volverte una persona absolutamente vulnerable y dependiente a los agentes externos y al comportamiento y la conducta de los agentes externos, yo creo que lo que vas a hacer es formar parte precisamente del cambio. Y lo que no hay que corporeizar, las emociones están bien. Las emociones, estamos, a ver, las emociones forman parte de nuestro día a día y nos conforman como personas, pero lo que no hay que es, para mí, las emociones no pueden estar por encima del raciocinio. El raciocinio es fundamental y hay que utilizarlo. ¿Y qué conlleva utilizar el raciocinio? No corporeizar tus emociones, ni tus ideas, ni tus identidades, porque al fin y al cabo, nada. ¿Por qué ha habido una ilustración en Europa? ¿Por qué el cristianismo pasó de la era medieval a estar
casi en la esfera privada, gracias a que ha habido gente que no ha respetado identidades, no ha respetado Efectivamente. emociones y no ha respetado ideas. Que es que Sino, esa es otra. Dice, hablas de respeto a la identidad. Dices, no, vamos a ver. Tu identidad, en la medida que es política, a nivel político puedo cuestionarla. Lo que no puedo hacer es pasar por encima de tus derechos como persona. Pero tu identidad, por supuesto que sí. Por supuesto te lo puedo cuestionar, como tú a mí la mía. Faltaría más. En eso consiste. Es que, en fin, no. O sea, no me cuestiones, al final es eso, no me cuestiones. Dices, vamos a ver, que sí, sí, se trata de cuestionarte a ti y a todo el puto mundo. Perdón, lo siento, soy muy mal hablada y además, putero mundo, ¿vale? O sea, que, en fin. Si te parece bien, vamos leyendo preguntas, vale, contestando vale, y ya finalizamos, ¿vale? Que vale, llevamos que está aquí como mi primo hora y dando un media. poco por saco. Vale, vale. Bueno, a ver, preguntas que tengáis, las vamos haciendo y Cualquier respondiendo. A pregunta ver, que tengáis. han dicho por aquí antes, espera, a ver. ¿Cómo podrían volver a unirse las feministas? Yo creo que básicamente con el feminismo radical. O sea, es que va de eso. Es que va de unir a las mujeres y trabajar como clase conjunta, ¿no? Yo creo que se trata de, en este punto la palabra sororidad sí que me parece adecuada, ¿ves? Yo suelo tener, la repelo bastante, pero me parece adecuada en este contexto. Entender cómo nos afecta el patriarcado las unas a las otras y colaborar mutuamente en lo político, ¿vale? No se trata de darnos palmaditas en la espalda por cualquier cosa. Colaborar en lo político de acuerdo a un fin común, entendiendo cómo nos van afectando estas cosas y también que una mujer pueda tener conductas patriarcales, precisamente porque vivimos en lo que vivimos. O sea, se trata también de no exigirnos demasiado bueno, en determinadas cuestiones y en otras sí. O sea, no sé, o sea, a nivel personal podemos tener nuestras contradicciones, pero en lo político tenemos que estar unidas, creo, ¿no? Sí. Y hablando además de sororidad, que me gusta que lo hayas sacado, sí que son muchas cosas. Me hace gracia que utilicen este concepto solo para defender a las mujeres que quieren estar sumergidas en la opresión. Pero las mujeres que se enfrentan cada día al patriarcado y todo lo que conlleva las consecuencias del patriarcado, ante ellas no se utiliza. A nosotras nos piden que seamos sororas, a nosotras, porque no tenemos piedad absoluta ninguna contra ningún sistema de sometimiento que provenga del patriarcado. Como no tenemos ninguna piedad hacia cualquier tipo de sometimiento, nos exigen que tengamos sororidad por aquellas mujeres que sí quieren seguir el patriarcado. Lo gracioso es que esto lo exigen mujeres feministas. O sea, me estás utilizando la sororidad para perpetuar el patriarcado y para que no, las mujeres no vean una tercera alternativa a la que ya tienen. Eso sí que me parece a mí grave, el utilizar la sororidad contra las mujeres que no tienen piedad con el patriarcado, me da igual qué tipo de patriarcado sea. Vale. Otra pregunta, nos preguntan también qué pueden hacer los hombres en relación al feminismo. Yo creo, básicamente, que dejaros de importaros tanto, o sea, de meteros tanto en lo que es la lucha feminista como tal, nuestra parte, y hacer más en relación a otros hombres, que es donde tenéis vosotros el poder. Ceder los espacios que tenéis que ceder, ¿no? Eso es importante, porque yo estoy harta de ver continuamente a hombres hablando de feminismo en espacios donde podrían estar hablando mujeres. Que no significa que no podéis hablar de feminismo, ojo, que yo eso no estoy de acuerdo para nada. Pero sí que me llama mucha atención ver en determinadas estatus de poder, etcétera, hombres llenándose la boca con el tema del feminismo que dices, oye, que tú mismo estás ocupando el espacio de una mujer, sabes que podría estar hablando de esto mejor que tú, no sé. Sí, Pero sobre todo yo creo que el papel lo tenéis con otros hombres y con vosotros mismos. Analizaros mucho y también al resto. No callaros, no permitir determinados abusos, porque yo creo que precisamente ahí está el problema, que se permite. a mí me hablan muchos hombres saharauis y me dan lecciones de feminismo cuando ni siquiera conocen la historia del feminismo ni han leído nada sobre feminismo y realmente me dan lecciones. El último saharaui que me dio lecciones de feminismo me puso como ejemplo Judith Butler. O sea, Anda, anda, dice sí, 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 mira, sí, sí. descatalogado, mira, no. O sea, me hace gracia porque él me rebatía, porque hay mujeres que se quieren velar y a ti que te importe. Digo, qué curioso que solo se acuerden de la libre elección cuando nosotras hablamos de lo que significan los velos y el sometimiento hacia las mujeres. Pero cuando nos lo imponen, cuando a mí se me acosó y se me derribó de manera salvaje por parte de toda una sociedad,
que es la saharaui, allí nadie saco la cara por mí ni dejadla si no lleva melfa, que os importa, nadie. Pero porque yo cuestiono el velo, ahí sí me dice libre elección, opresora y todas las mierdas que me dicen. Aquí hay una que me pregunta por Mona Al-Tahawi, Estaba feminista. viendo ahora mismo. Para mí Mona Al-Tahawi es una persona, o sea, me parece que son dos personas distintas. Está Mona Al-Tahawi, que escribe unos libros brutales, geniales, y está Mona Al-Tahawi mediática. Mona Al-Tahawi mediática, y yo no discrepo en casi todo lo que dice. Me parece que anda en ese relativismo y que tiene que estar continuamente justificándose, que no promueve justificándose y pidiendo disculpas porque la extrema derecha pueda utilizar su discurso. La extrema derecha va a utilizar tu discurso, te guste o no, pero eso no tiene que ser un motivo para dejar de hablar. Precisamente, una de las razones por las que pretenden callarnos es diciéndonos fomentáis la islamofobia, un concepto mordaza. Y si uno es islamófobo, ¿qué? Tiene derecho a hacerlo. Es una idea, no contra las personas. Siempre y cuando no agrede a las personas y no esté en contra de las personas, tiene derecho a ser lo ófobo que le dé la gana. Y además, eso de añadir fobias a todo, ahora todo el mundo se ha vuelto médico. Resulta que uno es ófobo de cualquier cosa y digo, bueno, yo no tiemblo, ni me dan sudores, ni me dan ataques de pánico cuando... ¿Me entiendes? Entonces, para mí, Mona Al-Tahawi no me gusta. Me defrauda, me ha defraudado mucho porque veo que se justifica continuamente. Y además, en sus conferencias, cuando habla sobre sus libros y habla que lo hace muy bien y lo describe muy bien sobre la situación de las mujeres en Egipto y en países islámicos, siempre saca el y tú más, el jodido y tú más, de porque sufrimos esto, pero es que en Occidente también, ¿eh? Pero también esto se sufre, o sea, siempre sacando el y tú más, es como, chica, no estás hablando del patriarcado islámico, céntrate. No hace falta que saques el y tú más continuamente. Porque yo como saharaui, precisamente cuando hablo de la opresión que sufren las mujeres saharauis, de las cárceles que hay en los campamentos por tener un hijo fuera del matrimonio, del maltrato que se sufre por parte del hermano que siempre les pega, de cómo ahora los velos a menores está obligatorio en las escuelas, de cómo nos imponen el pensamiento único en la sociedad saharaui y de las opresiones, las amenazas y las presiones que sufrimos quienes incumplimos el pensamiento único. A mí continuamente me recalcan el y tú más de Occidente. En Occidente cada día matan a mujeres. En Occidente hay machismo, o sea, es como... Ya, pero yo es que estoy hablando de la sociedad saharaui. Cuando tenga que hablar de Occidente hablaré. Hablaremos de Occidente, Es efectivamente. como si tú ahora me hablas de la situación de las mujeres aquí en España y digas, ya, pero es que sepáis que la sociedad musulmana nos oprime más que aquí, ¿eh? O sea, es una manera que estás tú justificando a tu patriarcado, ¿no? Absolutamente. Preguntan también que cómo puede una europea enfrentarse al argumentario del feminismo islámico sin ser tachada de racista. A mí eso me parece, sinceramente, igual que ¿qué puedo hacer para que no me llamen TERF o putófoba, tal? ¿Qué más da? O sea, quiero decir, ¿qué más da lo que te quieran llamar? Te van a insultar siempre y como quieran para intentar silenciarte. Para empezar, los racistas son ellos. ¿Por qué? Porque están manteniendo la idea de que hay mujeres que se merecen menos derechos humanos que otras por su raza. Básicamente es lo que argumentan a través del relativismo moral y cultural de turno. De otro lado, ¿que te quieren llamar racista? Pues que te llamen racista. Tu argumentación está clara, tú sabes por qué, tú sabes que no lo eres, tú sabes qué finalidad tienes. Tú argumenta y la gente se da cuenta. O sea, quiero decir, que hay gente te puede estar, hay personas que están ya enseñándote eres tal, eres cual, continuamente, pero eh, la, eh, al final quiero decir que cada persona también tiene su propia mentalidad y su propia inteligencia y juzga por sí misma lo que estás queriendo decir. O sea, déjate de historias, sé valiente, que no te calles, que es Claro. lo que pretenden. Cuando decimos que para ser feminista hay que ser valiente, nos referimos a eso, a enfrentarte a los conceptos mordaza que vayan inventándose cada vez que atraviesas una fase. Cada fase que pasas, un concepto mordaza que te van a imponer, pues nada, que te diga lo que quieran. Cuando decimos que es valiente, nos referimos a eso, ¿no? Con todas las de la ley. Vale. Eh, ¿cómo- perdón, es que me estoy quedando sin batería. ¿Cómo ¿Mm? llegamos desde el feminismo a las mujeres, cómo llegamos desde el feminismo a las mujeres que han comprado estos supuestos feminismos con apellidos como dices? ¿En qué fallamos?
¿Contestas tú primero? ¿Que en qué fallamos? Oye, están haciendo preguntas sorprendentes, pero está Sí, bien, ¿eh? sí, sí, sí. No, no que sean tal, sino me pillan Desprevenida. y sí, pero está bien, me gusta. ¿Qué fallamos? Yo lo estuve pensaba, me culpaba mucho de cuando inicié la plataforma y empecé a hacer bueno, a llevar a cabo un feminismo ilustrado, decía, ¿en qué estoy fallando? Que las chicas saharauis no me están entendiendo, me están atacando incluso, tal, tal. Hasta que dije, basta, no me voy a seguir culpabilizando. La culpa no es mía, ¿no? ¿Cómo seguimos siempre culpabilizándonos, incluso porque otras no se unan? Y me dije a mí misma que no me pienso culpabilizar más, que hasta aquí estoy, que yo estoy convencida de lo que creo. Yo ya era feminista y pasé, pero empecé a pensar en mí como mujer no velada después de una discusión que tuve con mi munt en Twitter, precisamente que yo defendía a las mujeres veladas en su derecho y en tal. Y después de esa discusión que tuve con mi munt, reflexioné mucho y, vamos, cogí la corriente más radical gracias a Mimun, por eso siempre digo que es mi referente intelectual. Ella fue la que me hizo reflexionar y ser más radical de lo que ya era. Entonces, yo creo que es un proceso que todas tenemos que pasar, es un proceso de depuración y creo que haciendo un análisis objetivo que incluya, que incluya a las mujeres y que sea, es decir, utilizar la interseccionalidad como esa herramienta que analice todos los factores que conllevan la opresión más allá de la misoginia también, hablar sobre la misoginia principalmente, que ese es el recurso del feminismo, pero hay determinados factores que te impiden salir de esa misoginia o salir de esa situación tóxica y patriarcal y analizarlas para que, bueno, se vean reflejadas. Pero yo creo que mientras uno teorice un feminismo objetivo ilustrado, poco a poco se irán incorporando y verán lo que hay. Lo que no hay que es callarse ante el feminismo patriarcal. Ese sí que no, hay que deconstruirlo y hay que enfrentarlo y enfrentarlo con argumentos, nunca con insultos ni con descalificaciones, pero yo creo que si hacemos un buen argumento, se Básicamente. les derrumba rápido. Yo creo que lo de en qué fallamos, yo creo que no fallamos en nada. Yo creo que el problema es que no tenemos la publicidad que tienen ellos. Básicamente, nosotras, nuestro discurso va contra un poder y el suyo no. El suyo, al contrario, va a hacer mercado, va a facilitarles las cosas. Entonces, ellas tienen unas plataformas que nosotras no tenemos. Y luego está el miedo de la gente a precisamente ir contra lo que les han inculcado, como decía Nashara antes, ¿no? O sea, el analizar qué ha pasado, qué te pasa, qué está bien y qué no está mal, plantearte tu propia realidad. Eso es difícil. Entonces es normal que al ser un contrapoder el feminismo, pues al final tenga menos trascendencia real en el discurso que otras, ¿no? No es discurso mayoritario. Precisamente por eso es vanguardia, como dice Amelia Valcárcel, ¿no? O sea Sí, que, y por cierto, en el tema del feminismo, Nashara, a mí me pasó una cosa muy parecida. Yo era súper machuna hace muchos años y bueno, fue una amiga precisamente discutiendo con ella, me puso verde y entonces ya empecé yo a meterme dentro del feminismo, ¿no? Pero también fue a raíz de un rebote de decir, ¿qué coño me estás contando? ¿Sabes? Que cuando ya empecé a analizarme un poco a mí misma y a la situación. O sea que sí, que hay que enfadar a la gente, que hay que hacer que se cuestionen cosas, que es así, a base de estoy de argumentos. acuerdo. Todo el mundo terminará cuestionándose. O sea, cuando te dicen algo razonable y objetivo, como lo hizo Mimut conmigo, que me impactó ese debate que tuve con ella. Yo seguía defendiendo, aunque yo me iba cuestionando, iba pensando, iba llegando a determinadas conclusiones, ¿no? Pero hay que debatir. Yo creo que debatiendo y no hay que huir de los debates. Mm. Nosotras nos encantaría tener un debate con las feministas islámicas. Es nuestro sueño, de nuestro grupito, de Suilla, Observatorio Asira Tamzar y todas, nos encantaría tener enfrente a las feministas islámicas y debatir realmente, ¿no? Pero no es posible porque, no sé. Porque De saben hecho, que una chica me pierden. iba a invitar a mí en Madrid para debatir con las decoloniales. Ella es tunecina y trabajó mucho para ponerme a mí y un grupo de decoloniales. Y ellas dijeron que no, que conmigo no se sentaban. O sea, que fueron ellas las que me vetaron. Qué triste. Yo creo que el problema es ese, ¿no? O sea, igual también con el tema del abolicionismo de género, ¿no? Dice, ¿por qué no debates con gente transexual? Que hay gente que sí que está dispuesta, pero en general
no quieren hacerlo. ¿Por qué? Porque saben que una argumentación seria no la aguantan. Es que no la aguantan. Cuando tienen que razonar y responder realmente a cosas y no se basa su discurso únicamente en eslóganes emocionales y chantajistas, cuando te enfrentas al chantaje emocional y pasas por encima de eso, se les acaba el chollo. Es que esto dice, no es una transfóbica. Cuando te atreves a contestarlo, empiezas a argumentar, entonces te salen por la tangente de, te insultan, pero son incapaces de contestarte. Y eso la gente lo ve. Y aunque tenga miedo y no lo diga, lo ven y lo razonan y lo interiorizan. Que a mí me viene muchísima gente por privado a decirme, oye Elena, que no digo nada, pero que sepas que tal y que tienes razón. Bueno, a mí y a muchas otras os habrá pasado también. O sea, Claro. que no os calléis, esto es fundamental. Nada de callarse con respeto, siempre se va a todas partes. Bueno, y si no se va, es porque no quieren que vayas, pero eso significa que estás yendo a algún sitio. O sea que, Y hay que pisotear las identidades, hay que pisotear las ideas y hay que pisotear todo aquello que creamos las personas, siempre y cuando teniendo como línea roja a las personas en sí, que es el cuerpo. Yo no te voy a maltratar, pero tus ideas las voy a aplastar las veces que me den a mí la gana y ningún concepto efectivamente. mordaza me lo va a impedir. Y lo mismo tenemos que estar dispuestas también a que aplasten nuestras ideas, porque como dice mi amiga Narimen, hay una frase muy buena y es solo una idea buena podría resistir a las críticas. O para saber si una idea es buena, somete a las críticas. Y si resiste Efectivamente. es que es buena. Pues ese análisis de Narimen a mí me parece aplastante, ¿no? Y no hay que tener miedo a que tus ideas sean rebatidas, sean aplastadas, haya contraargumentos, siempre y cuando te respeten tu integridad y que tú hagas lo propio y se acabó. Sí, Que ya lo dijimos, que Europa llegó a lo que llegó gracias, bueno, gracias a esa ilustración, a que nadie quiso respetar las ideas. Platón no quiso efectivamente. respetar, bueno, Platón ya es de la era Catapum, pero bueno, Kant no quiso respetar ninguna idea, entre muchísimos pensadores, ¿no? Y Kelsen tampoco quiso respetar ninguna idea y eso es lo que ha hecho que vayan evolucionando también poco a poco a lo largo de su historia. La crítica, eso, vamos, es el principio básico de Fundamental. cualquier libertad, o sea, para mí es fundamental. Si te parece bien, hacemos una conclusión final y ya terminamos, que me queda un 5% de batería. Vale. Si quieres, bueno, la hago yo. Para empezar, he visto por ahí Sirin. Sirin no es feminista, no se declara feminista. Ella dice que no es feminista y faltaría más que lo diga, vamos. Que no cree tampoco el feminismo islámico porque dice que es redundante. Porque ya el Islam en sí es súper mega feminista. O sea, así está de pirada. Además, ella es medio siria y va hablando ahí del Islam y de lo malo que es Occidente al colonizar, al haber ese choque de culturas, intentar colonizarnos y convertirnos en occidentales y exprimir el Islam, como si el Islam no hubiera exprimido y suprimido miles y miles de etnias en el norte de África, ¿no? Obvia eso. Yo podría decirle, por esa regla de tres que ella utiliza con las llamadas feministas hegemónicas blancas, yo podría decirle, tú eres una feminista o eres una mujer árabe que defiendes una ideología que ha exterminado etnias en África, en mi continente, miles de etnias, así que no tienes derecho a hablar opresora. Podría utilizar ese argumento contra ella perfectamente, que es el que ella hace contra otras. Y nada, me he enredado hablando con esta mujer, pero poco tengo que decir. A luchar por un feminismo universal, laico, que tenga como base fundamental las mujeres, que eso es lo que, ¿no? Eso es lo que nos une y bueno, que analice el hecho de ser mujer con todas sus variantes y nos miremos desde el tú a tú. Yo creo que la clave es esa. Y la única manera de mirarnos desde el tú a tú es suprimir cualquier tipo de paternalismos, de ay, pobrecita mía, le voy a hablar en su lenguaje porque como es lerda no me entiende. Eso, por eso ha surgido el feminismo liberal, el feminismo islámico y todo este tipo de parafernalias, precisamente por paternalismo. Pues no, vamos a utilizar un feminismo ilustrado, que es el que habla claro, tajante, desde la raíz. Ya está. Bien. Yo mi conclusión la voy a hacer muy cortita, simplemente que las mujeres estamos oprimidas en todo el mundo y somos personas y en este sentido todas como personas que somos tenemos los mismos derechos o deberíamos tenerlos y que ningún tipo de otra cuestión social puede servir de excusa para que se le nieguen a ninguna mujer.
Y en este sentido, pues yo, pues eso, ni la religión ni cualquier otra cuestión puede servir para pasar por encima de los derechos de las mujeres. Y esa es mi conclusión. Y que nada de callarse, esta es la conclusión definitiva. Hablar siempre y decir lo que os dé la gana. Sí, Que sí. eso es lo más importante. Sapere aude. Bueno, pues muchísimas gracias de verdad, Náshara, A por ti. estar 2 horas que hemos pasado aquí. Que es impresionante escucharte y se aprende muchísimo contigo. Y a todo el mundo que ha estado aquí pendiente, pues también, que seguro que os ha encantado Náshara porque es una maravilla. Y eso. Gracias a ti Pues, por invitarme, por contar con nosotras, por unirte al barco la primera y ser valiente. Y yo también aprendo muchísimo contigo y de verdad, la primera vez que te leí dije, madre mía, qué mujer, qué inteligente, como las y aprendí mucho de ti. Así que te agradezco cada vez que me has ilustrado y me has llevado por el camino del feminismo nada. real, ¿no? Y recordad que mañana estaré con mi mundo hablando sobre Eso, importante. la trampa de la libre elección, mañana a las 6:30 en el Instagram de Nesuya. Y nada, que muchas gracias, Elena, que eres una crack. Nada, a ti, de verdad que a ti. De verdad por todo lo que haces. Que eres tú la de verdad valiente, que al final a mí esto no me cuesta nada. Sí que te cuesta, a todas nos cuesta, Que ¿eh? va. Pero más a ti que a otras, no te Bueno, preocupes. eso sí. Bueno, Pues un nada, beso muy grande a todas y a ti gracias a todos por especialmente. estar Venga, ahí. Chao. adiós.